Hola, hoy vamos a hablar sobre el diario de Marco, las fases del fin de la vida, el viaje íntimo a través de las etapas del duelo, la memoria y la despedida. Marco era un hombre de 89 años, toda su vida trabajó para el Comité de Cafeteros en Herrera, donde se jubiló. Cuando se jubiló por temas del conflicto armado, la guerrilla lo desplazó y terminó viviendo en Ibagué, donde vivía su esposa en ese momento. En Ibagué adquirió propiedades y terrenos donde construyó edificios de apartamentos que son aparta estudios para jóvenes, y durante su adultez dedicó todo su tiempo como al tema de la cobranza de sus arriendos, intentando mantener una vida activa y una independencia. Fue una persona terca, no permitió nunca ayuda de nadie, era muy estricto en las horas de las comidas, entonces si uno no le servía la comida a tiempo, él no desayunaba o no almorzaba. Eh, Ayudaba también a labores de la casa, como lavar la loza, barrer el patio, y básicamente en eso se dedicó como su adultez y sus últimos días. Respecto al nivel físico, Marco evidentemente empezó a mantener un deterioro normal pues de su salud. Mm, Le descubrieron un cáncer de lengua que le hizo metástasis en garganta y en pulmón debido a sus hábitos de vida, pues fumó toda la vida. Al final de sus tiempos ya no podía comer, entonces tocaba buscar suplementos como el Pediasure, y nutrientes y comidas con nutrientes que le ayudaran a mantenerse pues con vida y poderlo alimentar de una manera como mucho más fácil. Respecto a los cambios cognitivos, la memoria a corto plazo se le empezó a perder. Digamos que se acordaba muy bien de sus primeros nietos, de las parejas de sus hijos. Tuvo tres hijos, entonces se acordaba de las parejas de sus hijos, pero los últimos nietos, digamos que no tenía un recordatorio como muy vivido sobre ellos. Le importaba mucho el dinero, entonces todo el tiempo estaba preguntando cuándo le iban a pagar su pensión. Esa era una pregunta diaria. Y bueno, así transcurrieron como sus últimos años de vida. Respecto a lo social, pues de ser una persona como muy independiente, pues siempre muy solitario, pero en el final de sus días realmente se encerró mucho más en casa, no quería salir, no le gustaba como el entorno, compartir con personas o viajar. Vivía como feliz en su habitación básicamente y en su balcón donde se fumaba sus cigarrillos, porque fumó cigarrillos hasta el último día que pudo. Cuando hablamos del ciclo de la negación, la primera vez que le detectaron el cáncer o que le dijeron que tenía cáncer, realmente fue porque su esposa logró ingresar a un médico a la casa para que le hicieran exámenes médicos un poco más especializados, y lo convenció como para que fueran a una clínica. Después de mucho tiempo de insistirle, con el diagnóstico él se negó, él sencillamente dijo que no tenía cáncer y que la vida seguía. eh, Siguió su día a día cobrando como sus arriendos y teniendo una vida normal. El médico pues solamente pudo dar como un diagnóstico de cáncer en esa época, pues la tecnología no era tan avanzada, y solamente dijo que tocaba empezar un tratamiento, porque no se sabía cuál era la etapa del cáncer, y pues no sabían qué podía pasar. Asimismo, Marco vivió el proceso de la negación, que al final resulta ser la búsqueda de control. Marco rechazó el tratamiento clínico, pero negoció con el destino: quedarse en casa, morir en sus términos. Sus promesas internas eran rituales de control, cada comida a su hora y cada silencio calculado. Según Ross, Marco usa la negación como un intento de recuperar el control ante lo incontrolable. Lazarus y Follman la vinculan a la valoración de la cognoscitiva. El individuo evalúa sus recursos emocionales y busca pactar en la realidad para gestionar el impacto. A la final no es negación, es el alma buscando un margen, de si hago esto o quizás hago aquello. Pues en Marco esta etapa fue silenciosa y digna. Eligió el hogar sobre el hospital, la presencia de procedimientos para él no eran válidas, y a la final tomó.
Posteriormente llegó la ira, que es como el fuego emocional. Marcos fue siempre un hombre de carácter fuerte, mal geniado por naturaleza. Cuando la enfermedad empezó a avanzar, pues su ira se intensificó, rechazaba a quienes querían ayudarlos, respondía con dureza a su familia y cuestionaba en silencio la justicia de su destino. Según Ross, la ira es la proyección del dolor interno hacia el entorno. No es rabia contra los demás, sino como el grito de la vida, pues que no quiere rendirse. Es una etapa de transición, el individuo comienza a sentirse y a sentir realmente pues que duele lo que está pasando con él y con su entorno. Bueno, en cuanto a la negociación, Marcos rechazó el tratamiento clínico, pero negoció con el destino. Quedarse en casa, morir en sus términos. Sus promesas internas eran rituales de control. Cada comida a su hora, cada silencio, cada momento de su rutina que él pudiera mantener. Según Kubler-Ross, Marcos usó la negociación como un intento de recuperar el control ante lo incontrolable. Lazarus y Folman lo vinculan a la valoración cognitiva. El individuo evalúa sus recursos emocionales y busca pactar con la realidad para gestionar el impacto. No es una negociación, es como el alma buscando un margen, un si hago esto, quizás pueda cambiar algo. En Marcos, esta etapa fue silenciosa, eligió permanecer en casa, en su hogar, con su familia, sobre el hospital y pues la presencia sobre el procedimiento. En cuanto a la integridad del yo versus la desesperación, en las últimas semanas Marcos se sumergió en un silencio profundo, revisaba mentalmente las décadas de distancia emocional con sus hijos, los cumpleaños que olvidó, las manos que nunca tomó. El dolor ya no era únicamente físico, sino que empezó a recordar, digamos, la vida poco afectuosa, o lo recuerda a sus nietos y las veces que los dijo que los amaba. Erickson plantea que durante la adultez tardía las personas enfrentan una crisis de identidad del yo versus la desesperación. Quienes no logran aceptar su historia como algo único, pueden experimentar desesperación sintiendo que el tiempo fue insuficiente, que los errores ya no tienen reparación. Marcos transitaba ese umbral, enfrentando el peso de aquello que pudo haber sido diferente. En cuanto a la aceptación, Kubler-Ross describe la aceptación no como felicidad, sino como una quietud serena ante lo inevitable. Erickson la vincula a la integridad del yo, la capacidad de mirar la vida vivida con sus errores e imperfecciones y encontrar en ella un sentido. Marcos, al reunir a su familia, cultivó ese interés informado y desapego acerca de la vida frente a la muerte, cerrando su historia con dignidad y amor.